Nos adentraremos a lo más profundo de estas montañas para descubrir el universo que conlleva la explotación de gravas y arenas. Ríos milenarios que guardan sus tesoros en el interior de las montañas. Mineral, sinónimo de crecimiento y desarrollo para las sociedades a lo largo de los años. Acompáñenme a descubrir los procesos de producción de una planta de explotación de agregados de la construcción. Juntos realizaremos un viaje donde vamos a descubrir detalles nunca antes vistos sobre la explotación minera a cielo abierto. Agregados Benú. Hoy presentamos Ríos Milenarios. Hace millones de años, en estas escarpadas fallas geológicas, más exactamente en la Edad Cuaternaria, existen depósitos de origen fluvio-torrencial derivado de procesos glaciales. Agregados Benú SAS es la sociedad encargada de operar el proyecto minero para la extracción de gravas y materiales de construcción. El contrato de concesión tiene un área superficiaria de 83,95 hectáreas. Los materiales de este depósito son de gran interés económico y se identifican con gravas y materiales de construcción, los cuales son comercializados con empresas que producen concretos, empresas que construyen infraestructura vial y en general para la construcción de edificaciones. La mina se encuentra ubicada en jurisdicción del municipio de Carmen de Carupa, al norte de Bogotá, a una distancia de 95 kilómetros. El proyecto minero cuenta con una vía propia por la cual se accede al mismo a una distancia de 1.500 metros. El área total del proyecto tiene reservas probables que ascienden a 22.810.000 metros cúbicos, las cuales se explotan por fases. En la actualidad se está explotando la fase 1. El método de explotación es a cielo abierto. El sistema de explotación se realiza en forma de bancos descendentes, conformando taludes y terrazas cuyas dimensiones son calculadas mediante análisis geotécnicos. La extracción del mineral o crudo se efectúa empleando retroexcavadoras, las cuales cortan el yacimiento conformando los taludes y lo cargan a volquetas. Estas lo transportan hacia el patio de la planta de trituración para ser procesado. El yacimiento tiene intercalaciones de material estéril en el crudo, el cual también se extrae con retroexcavadora y es cargado a volquetas. El estéril es transportado al fondo de la mina y se dispone en los sitios donde ya se realizó la extracción del material de interés para reconformar la morfología de las áreas intervenidas para la explotación e iniciar con la restauración ambiental mediante la implementación de la cobertura vegetal. El proceso de producción inicia cuando se alimenta la tolva con una capacidad de 35 metros cúbicos. El material cae en una banda alimentadora que suministra el material al proceso y se traslada del alimentador a la criba. La criba es una zaranda vibratoria que clasifica el material hasta un tamaño de 2 pulgadas. El material de mayor tamaño lo envía a la trituradora con el fin de reducir el tamaño de este. El material triturado es lavado en el tambor lavador para eliminar la arcilla con agua. El material se clasifica en una zaranda vibratoria, la cual está dividida en 3 niveles con diferentes mallas, de las cuales salen los distintos tipos de material. En el primer nivel se clasifica material de 1 pulgada. El resto del mineral pasa por una segunda trituración. El segundo nivel y tercer nivel se produce grava y es llevado hacia el descargador y almacenado en el patio. El agua que se emplea en el proceso es captada desde la boca toma que se encuentra en el río La Playa. Se tiene una concesión de agua otorgada por 14.256 metros cúbicos mensuales. De la piscina 5, el agua es llevada con ayuda de una motobomba a la planta de trituración con el fin de realizar el lavado del mineral en crudo. El agua residual industrial es conducida por un canal hasta las piscinas de sedimentación. Durante el recorrido que el agua industrial realiza, se le aplica un floculante polímero
filtro, el cual ayuda a separar los lodos del agua y así poder recircular el agua clarificada. El agua pasa a la Laguna 5 e inicia el proceso de aprovechamiento y recirculación. El proceso de manejo de los lodos en las piscinas consiste en el bombeo de los lodos más densos, los cuales son trasladados a las diferentes piscinas en las cuales el lodo se deja en reposo para que posteriormente puedan ser transportados al fondo de la mina para el proceso de retrollenado. Al mes tenemos aproximadamente un volumen de 16.000 metros cúbicos de lodos. Contamos con laboratorio de ensayos físicos donde certificamos nuestros productos según las especificaciones de las normas INVIAS y normas técnicas colombianas. Las gravas y las arenas almacenadas en el patio se cargan en volquetas con la ayuda de palas mecánicas. Una vez el vehículo es cargado, se realiza el proceso de carpado, proceso que ayuda a mantener el producto cubierto y a que en el camino no ocurran pérdidas del material. Se cuenta con una báscula camionera con capacidad para 80 toneladas sistematizada. Esto permite que el proceso se realice con una eficacia mayor y se tengan estadísticas claras de los minerales que salen de la planta y la cantidad de volquetas que despachan el material. En las áreas que se ubican en el contrato de explotación se realiza un riguroso plan de conservación y protección del suelo orgánico y la restauración ambiental. Se crearon diferentes tipos de programas, entre ellos está el monitoreo de la calidad del aire, el estudio de los niveles de presión sonora y el programa de manejo paisajístico y repoblación vegetal. También ofrecemos planes sociales con la comunidad. Mensualmente se entregan mercados a cabezas de hogar, se realizan reuniones con mujeres, madres cabezas de familia, familiares de empleados y personas de la comunidad. Se apoya el mantenimiento en la vía Carmen de Carupa, Ubaté. Generadora de empleo, futuro sostenible, minería responsable, agregados Venusas, minería con responsabilidad social y ambiental.